quien nos va a presentar la última charla de este módulo de la tarde. Eh, la doctora Arias es de Guatemala. Eh, Su formación consistió en la Universidad CES Medellín, Colombia. Su especialidad en dermatopatología, programa dirigido por el doctor Rodrigo Festrepo. Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Estudió en INDERMA, Instituto de Cirugía de Dermatología y Cirugía, en la especialidad de dermatología y cirugía de piel. Universidad de San Carlos de Guatemala. Es médica y cirujana general. Primer lugar durante la especialidad de dermatología en mayo de 2015, Guatemala. Primer lugar en la especialidad del 2014. Asociaciones que es miembro. Miembro activo del Colegio Médico de Guatemala. Secretaria de la Academia Guatemalteca de Dermatología. Miembro activo del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Miembro del SCAD. Publicaciones y distinciones: alopecia por tracción en estadios avanzados en desafío diagnóstico histopatológico. Dermatosis inducida por agua, queratodermia congénita. Revista biomédica DOI 10.000, un código aquí. Enfermedad de Glover por keratosis light, más allá de un patrón acantolítico. Actas dermatosifilográficas. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Me leyeron el currículum muy largo, gracias. Hace rato no lo escuchaba. Bueno, la verdad que me siento súper agradecida, súper afortunada de estar nuevamente aquí como invitada. Y bueno, yo les voy a hablar del consenso global sobre el manejo de los trastornos de hiperpigmentación por melanina. Sí, vamos a desglosar, yo sé que tengo poco tiempo, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a este consenso. Yo creo que es algo muy positivo para nosotros como latinos. Los invito también a que me sigan en Instagram, doctora Lisa Derma. Y bueno, conflicto de interés, si tengo una relación actual con la empresa de Bayersdorf. La información que estoy presentando el día de hoy es objetiva. Bueno, entonces dirían, ¿por qué pongo créditos? Les dije, vamos a desglosar absolutamente todo. Solo para que den un vistazo, ahí hay 13 números, ¿sí? 13 números con diferentes universidades de muchísimos países. Egipto, Brasil, China, tenemos México, etcétera. Solo ustedes miren por ahí. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando miramos el título de este consenso global, por lo menos si nos fijamos en los nombres y en los apellidos, reconocerán al menos dos grandes profesores ahí. Otros reconocerán cuatro, cinco o todos incluso. Entonces, sabemos que los trastornos cutáneos por hiperpigmentación melánica son muy frecuentes y afectan significativamente a la calidad de vida del paciente, no importando si es una manchita o si es una manchota. O sea, esto es por igual. Y el objetivo de esta iniciativa fue establecer, ¿verdad? Como eh, literalmente un consenso en el que se juntaron todos estos doctores que acabamos de ver de diferentes países, de diferentes continentes, diferentes universidades, con diferentes pacientes, diferentes razas, diferente tipo de manchas, todo diferente. Y el objetivo era llegar a algo puntual, a algo bueno, hacer guías, hacer modificaciones, algo que nos sirviera, que tuviéramos una base por lo cual iniciar y cuando uno se siente de pronto como que ya topó, tener otras alternativas, ¿sí? Bueno, aquí este pedacito del artículo lo puse porque primero juntaron los 6 trastornos de hiperpigmentación más frecuentes. Segundo, porque si nosotros nos miramos si nos ponemos a ver porcentajes, podemos observar que por lo menos el 28% de los pacientes sí tenía un impacto muy fuerte en su calidad de vida. O sea, 28% es demasiado. Pero hay un dato todavía aún más sorprendente y es ese 38%. Ese 38% de los pacientes no sabe o decía no estar seguro de que el fotoprotector era parte del tratamiento, teniendo un trastorno pigmentario. 38% es demasiado. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Septiembre 2024 a abril 2025. Se juntan 10 expertos, pero cuando digo expertos son los capos
de todos estos trastornos, ¿sí? Y se juntan de manera virtual, se juntan de manera presencial y hablan de los trastornos número uno que van a tocar, hacen búsquedas sistemáticas en PubMed y resulta que, bueno, juntan 152 estudios, se dividen, cada uno hace sus estudios, saca sus conclusiones y se vuelven a reunir y empiezan a hacer todo este consenso o empiezan a hacerlo incluso utilizando un método Delphi modificado que es a base de encuestas anónimas, se repiten y se repiten hasta que llegan a un acuerdo de por lo menos un mínimo de 75% para que ese medicamento o ese ingrediente activo o esa terapia sea incluido dentro del consenso. Entonces, a partir de todo eso, se agarró como que todo lo que va a servir para ponerlo y lo que no, simplemente no se incluyó ni siquiera como tercera, cuarta, quinta, ni nada. Bueno, y entonces adivinen qué. Entre los resultados, pues obviamente el número uno, fotoprotección por siempre, ¿sí? No importando el desorden pigmentario, si es leve, moderado, clínicamente o subjetivamente para los pacientes, la fotoprotección es mandatoria. Y afortunadamente estamos en un momento de nuestras vidas donde cada vez todo se vuelve más específico, más estudiado, y eso es muy positivo para nosotros y para nuestros pacientes. Mencionan ellos, tratar de buscar un fotoprotector, ya no hallar el SPF más alto, sino de que tenemos que equilibrar el SPF con la protección UVA, con la protección de luz visible, específicamente la de alta energía, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que entender el contexto del paciente, pero lo que buscamos es que tenga la protección en todas esas longitudes de onda. Entonces, no dejar fuera ni una de esas. Importante, mejor si incluimos antioxidantes, antiinflamatorios en la fotoprotección, no importando si el paciente dice nunca salgo, ¿verdad? Entonces, por lo menos fomentarlo a la aplicación 2 veces al día. La reaplicación, la cantidad, ¿verdad? Que yo creo que es algo con lo que seguimos luchando y si se sigue mencionando es porque sigue siendo mandatorio para la terapia. Lo segundo, para el melasma. Siendo una enfermedad causada por muchísimos factores, igual, el tratamiento sigue siendo haciendo, tomando ingredientes, mezclando, probando, intentando, ¿sí? Entonces, sí mencionan agentes tópicos, medicamentos orales y procedimientos más invasivos. Claro que todo esto mediante un cuidado a lo largo del tiempo. ¿Qué significa? Si vamos a empezar a tratar un paciente con melasma, vamos a empezar, este es un cuadro del algoritmo consensuado, ¿sí? Vamos a empezar con la primera línea. A los 3 meses se revisa, miramos cómo está, si está estancado, no está estancado, pasamos a la segunda línea y todo va a depender qué tan severo está el más, y si está leve, si está moderado, si está severo, con eso podemos ir probando agentes tópicos, agentes ya más invasivos, peelings, incluso mencionan láser, microneedling, etcétera, y terapias de mantenimiento. Y vamos nuevamente a echarle un ojito a todo y uno dice, bueno, la verdad que sí, están los ingredientes como la hidroquinona, que es lo que más estudios tiene desde hace muchísimas décadas, como que el medicamento que tiene más evidencia científica, ¿sí? Pero resulta que al lado de la hidroquinona ya van apareciendo otros, como el tiamidol. ¿De acuerdo? Entonces, y ya estamos hablando de un consenso global, no estamos hablando de un estudio, de un reporte de caso, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo ya más grande, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a aparecer todos estos componentes y se mantienen como líneas terapéuticas de mantenimiento. Entonces, nosotros ya sabemos, ok, aquí tengo mi formato para iniciar un tratamiento que me va a ayudar a ir preparando al paciente, que este mejore, obviamente dependiendo si el melasma va a ser superficial, si va a ser profundo, si va a ser mixto, si es vascular, ¿verdad? Todas esas características. Pero la base la tenemos y sabemos cómo actuar, porque no podemos empezar agresivamente cuando vemos a un paciente. Hablan también del fotoenvejecimiento crónico, que esto incluye fototipos claros, incluso ya fototipos 3, 4, ¿sí? Mencionan los léntigos solares, mencionan la poiquiloderma de Civate y el tratamiento igual. Mencionan, sí utilizar agentes despigmentantes, aunque ese no va a ser la terapia número uno. Ideal que sea un recambio celular que nos ayude a la diferenciación y que nos ayude a mejorar la calidad de piel. Número uno. Número dos, claro, podemos utilizar agentes despigmentantes, pero también el uso
mandatorio de fotoprotección junto con el chequeo, porque si tiene mucho daño solar significa que puede desarrollar lesiones premalignas y malignas. Y número 3, ya nos podemos pasar a terapias un poquito más invasivas como láser, luz pulsada, etcétera, pero siempre manteniendo a los pacientes con tratamiento antipigmento y fotoprotección mandatorio. No podemos trabajarlos sin esos dos. Mencionan las efélides, ¿sí? Que sabemos que estas son en pacientes usualmente de fototipos más claros, empiezan a edades muy jóvenes que con el sol se van empeorando, o si son países estacionales, pues simplemente empeoran en época de verano y se van aclarando en épocas más frías, ¿de acuerdo? Pero si lo queremos trabajar, también mencionan, ok, cambiemos, mejoramos la calidad de la piel, podemos utilizar agentes antipigmento, fotoprotección mandatoria y podemos pasarnos luz pulsada, láseres, ¿verdad? Para ir mejorando toda la parte de las efélides, que eso es como ya muy intrínseco de la piel del paciente. Hiperpigmentación posinflamatoria, un tema importantísimo y creo que eso también finalmente uno puede decir, al fin podemos extrapolar algo a nuestra población, ¿verdad? Usualmente uno agarra los artículos de la India, o sea, uno busca como qué es lo más parecido a nosotros. Y bueno, menciona que las terapias tópicas, obviamente, vamos a empezar de primera línea, pero ojo, aquí cambia un poquito el manejo, porque tenemos que buscar primero, bueno, desglosemos el nombre, hiperpigmentación postinflamatoria desinflamar, ¿sí? Aunque el eritema sea leve, tenemos que desinflamar. Si no desinflamamos, entonces va a seguir habiendo incremento del pigmento, ¿de acuerdo? Entonces no podemos pasar a utilizar un antipigmento muy fuerte si este paciente está con inflamación. Aquí en el consenso, y esto ya es, si ustedes miran, más del 75% estuvo de acuerdo con esta tablita, y usualmente las tablitas que estoy presentando en este consenso es porque ya más del 75%, que es lo que les decía del método Delphi, ya está probado para el consenso, ¿sí? Entonces empezamos con tópicos. Miren quién está primero para las hiperpigmentaciones postinflamatorias. Ya nos encontramos con el tiamidol. ¿Por qué hablo de este componente ahorita? Porque también lo que queremos es, ok, desinflamemos al paciente y de paso lo empezamos a despigmentar, pero de una manera leve, de una manera suave, ¿sí? Y no empezamos a utilizar hidroquinona o no podemos, o utilizar algún retinoide de entrada cuando el paciente está muy inflamado. Entonces tenemos que ir como que calculando ahí qué es lo mejor para este paciente. Y están las hiperpigmentaciones no inflamatorias, que la hidroquinona sigue siendo, bueno, la favorita, ¿verdad? Y probablemente muchos de acá la trabajan y probablemente muchos de ustedes no la usan. Y de segundo sigue el tiamidol. ¿Por qué digo de segundo? Porque realmente lo pusieron en orden, así tal cual ellos iban sacando las conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, son componentes que ya tienen demasiada evidencia. Uno dice, pero sí, pero el tiamidol acaba de sacar. No, recuerden cuántos años estuve en estudio y actualmente ya cuántos estudios grandes hay acerca de este componente. Y posterior a eso ya podemos pasar a todas las terapias un poco más invasivas como peelings, láseres, etcétera. Nuevamente, dependiendo raza del paciente, contexto, por qué fue la hiperpigmentación postinflamatoria, muchas cosas que tenemos que tener estudiados, pero por lo menos tenemos aquí el armamento para poder hacerlo. Hiperpigmentación periorbitaria. En este consenso la separan en 4, sabiendo que 2 de ellas no se van a beneficiar con antipigmento, obviamente las 2 últimas, pero en la constitucional, los pacientes que ya son ojerosos, que esto es muy racial, sí pueden mejorar. Y no digamos la parte posinflamatoria, que ya sea por eczemas o por alguna otra condición. Entonces uno dice, bueno, pero la piel de los párpados, que es la más sensible, yo personalmente no me atrevería a utilizar un componente fuerte, agresivo, irritante, que me va a empeorar o me va a sacar un eczema y me va a sacar una hiperpigmentación posinflamatoria peor. Entonces, si nos vamos a la parte constitucional, miramos ácido acelaico, tiamidol. Si nos vamos a la parte posinflamatoria, nuevamente, acelaico, vitamina C, tiamidol. Y más para abajo, pues ya están la hidroquinona, los polifenoles, la niacinamida, etcétera. Tenemos opciones, ¿de acuerdo? Creo que es finalmente con lo que uno se va sintiendo más seguro, ¿sí? Porque las opciones están, pero de repente uno dice, no, pero yo no me voy a atrever de una vez a dejar una hidroquinona, aunque sea una vez por semana, en la piel de los párpados, ¿verdad? Y los procedimientos ahí mencionan peelings, láser, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo va el paciente, sus expectativas y qué pensamos nosotros que les podemos ofrecer como buenos resultados. Esto me encantó. Hiperpigmentación dérmica adquirida macular.
y lo vamos a desglosar. Resulta que en nuestros medios, que es muy común, líquen plano pigmentado, ¿verdad? Y está la parte del eritema discrómico persas. Entonces, como que uno se apropia de la enfermedad y dice, esto es lo mío, este es el país de estas manchas, ¿verdad? Entonces, ellos lo juntaron igual con la melanosis de Rill. Si nos vamos a estudiar un poquito de patología, que igual siempre lo tengo que mencionar un poquito, estas tres condiciones hay rompimiento de membrana basal, ¿de acuerdo? Hay caída de pigmento. Por lo tanto, es esa de la clínica, ¿verdad? Es ese color que va cambiando, no es un color marrón, no es un pigmento superficial, es un pigmento que ya cayó, entonces ya se empieza a ver grisáceo, ¿de acuerdo? Entonces, uno dice, ok, ¿aquí dónde cae? Claro, pero el paciente le va a preguntar igual, yo tengo estas manchas y nosotros igual sabemos qué es y como diagnóstico y sabemos cómo lo vamos a tratar. Entonces, lo que hicieron ellos fue simplemente dividir las tres enfermedades, que como les digo, histológicamente les prometo que se ve casi idéntico. Em, y solo mencionan, en la melanosis de Rill, si uno tiene sospecha, es válido hacer parches de alergia. De lo contrario, en ninguna otra. Y posterior, lo que tenemos que buscar es controlar, ¿sí? Aquí como que la parte cosmética va quedando un poquito de lado, lastimosamente, ¿de acuerdo? Pero es simplemente por donde se encuentra el pigmento. Pero la parte inflamatoria, la parte de ataque del sistema inmune es lo que tenemos que controlar. Por eso ellos empiezan a mencionar toda la parte de los inhibidores de la calcineurina, esteroides, obviamente, y toda la parte antiinflamatoria que podemos tener, hidroxicloroquina, incluso los inhibidores JAK ya entran acá, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si se dan cuenta, el énfasis no es, ay, vamos a despigmentar, vamos a controlar la inflamación y vamos a controlar esa inmunidad loca que está atacando al paciente. Hiperpigmentación de los pliegues, que es otra cosa que uno dice, lo tengo frecuente y no es acantosis nigricans, siempre, ¿sí? Muchas veces también puede ser racial, muchas veces puede ser el hecho de que esa piel está bajo mucho estrés mecánico, fricción, humedad y todo eso va oscureciendo. Ese tipo de piel está ahí y está hecha precisamente para soportar ese tipo de fricción diaria, ¿de acuerdo? Lastimosamente se va pigmentando y pues a los pacientes no les gusta tener absolutamente nada manchado, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ya son como en áreas un poquito más sensibles. Ok, nos vamos al tratamiento. Miren quién está en primer lugar nuevamente. Repito, esto, este consenso no tuvo conflicto de interés. Este consenso simplemente se juntaron todos ellos a poder formar este algoritmo bueno que nos sirviera y que nos diera seguridad a la hora de poder tratar los pacientes. Bueno, solo para seguir aquí un poquito. Como prevención, evitar irritantes, alergenos, evitar trauma, lo más que se pueda, ¿verdad? Ahí mencionan básicamente la depilación y ya cuando el paciente está listo, preparado, hidratado, entonces ya podríamos pensar en peeling superficiales e incluso aparatología. Bueno, y como conclusión de este consenso, pues ofrece un marco completo para el tratamiento de los trastornos de hiperpigmentación por melanina, aborda diferencias regionales y ofrece recomendaciones de tratamiento claras para los dermatólogos de todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, como que nosotros nos gusta eso, nos gusta tener guías, yo creo que es necesario, ¿sí? Porque a veces uno escucha, es que esta me cayó bien a mí con tal paciente y empieza como esa cadenita de empezar a usarlo, ¿verdad? Y creo que nos tenemos que basar mucho en evidencia científica y de saber qué es bueno para nuestros pacientes, porque es muy diferente tratar a una persona fototipo 1 o 2 a tratar a nuestra gente, ¿de acuerdo? Y yo sé que esto es como muy objetivo, yo vengo a hablar del consenso, pero definitivamente no podía dejar atrás mis conclusiones. Entonces, número 1, nuestro deber, nuestra tarea es que tenemos que entender cómo funciona cada uno de los ingredientes activos, ¿de acuerdo? Porque no todos funcionan igual. Cuando queremos tratar un melasma que es más fuerte, una hiperpigmentación que es mucho más fuerte, tenemos que pensar cómo se está produciendo ese pigmento, cuál es esa línea que está siguiendo para ir como que abordando varios pasos de la melanogénesis. Si tenemos un arsenal muy seguro y obviamente cuando nuestro paciente llega a nuestro consultorio, pues es nuestra obligación en iniciar una terapia adecuada, pero tenemos que escucharlo, a qué se dedica,
¿verdad? ¿Cómo es su vida diaria? ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Cómo es su estrés? Tenemos que abordarlo como un ser integral, porque entonces nosotros vamos a brindarle algo que él sí pueda adherirse. No le vamos a dar algo complicado que diga, no, no pude, que lo irrite, por ejemplo, ¿verdad? Todo procedimiento, ya cuando pensamos, sí, le voy a hacer peelings, le voy a hacer láser, acabo de comprar mi luz pulsada, etcétera, tenemos la obligación de preparar al paciente, ¿sí? Fotoprotección, antipigmento, son dos mandatorias y eso tiene que estar siempre. Em, Afortunadamente, la verdad que tenemos a grandes maestros acá en este consenso y la trayectoria de experiencia de estudios de muchos dermatólogos nos permiten acortar nuestra curva de aprendizaje porque muchas veces uno está como, ¿servirá este ácido cógico? ¿Servirá esta arbutina? ¿Cómo funciona? Y si las junto, o sea, creo que esto nos ayuda mucho a saber cómo elegir nuestro plan de acción dependiendo nuevamente de la gravedad de la patología. Bueno. Ojo, que ya está cambiando todo, ya estamos evolucionando. Cambiar el objetivo terapéutico ya no es simplemente vamos a aclarar la mancha, sino de que tenemos que preparar el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es algo ya que venimos escuchando en los últimos años, la dermis, el colágeno, la matriz, los fibroblastos, los mastocitos, estructuras vasculares, ya es como mucho que tenemos que estar pensando, ¿verdad? Y no decir solo le voy a bajar la melanina al melanocito, no es solo eso. Siempre tratar la inflamación primero antes que utilizar cualquier despigmentante, a menos que sea muy suave. Tiamidol es muy suave, o sea que sí se puede utilizar. Hacer terapias por fases, o sea, nunca empezar así como de una vez vamos a empezar con la terapia más agresiva, sino que el paciente se vaya acoplando, que su piel se vaya adaptando, que vaya respondiendo y nosotros podemos ir valorando más o menos a las 12 semanas para ir escalonizando según el algoritmo que les presenté ahí de melasma. Y bueno, no me voy sin antes decirles, y sí, puntual. Tiamidol, precisión biológica, tolerancia, alternativa válida y segura y sostenible a largo plazo. Y entonces esas son opiniones personales, ¿de acuerdo? Espero que les haya servido este consenso. La verdad que búsquenlo, ténganlo, nos va a servir de aquí hasta que se vuelva a hacer otro más. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por sus enseñanzas, mostrarnos cómo